Descubriendo la Torá, cómo llevarnos a otro nivel. Prepárate para disfrutar de la enseñanza con el maestro Omar Álvarez. Será un tiempo maravilloso. Es un gusto el continuar en este tiempo, en este espacio que el Eterno nos da para poder acercarnos a ti y compartir una pequeña porción de la Torá. Hoy quiero compartir con ustedes el tema No estás solo. Y cuando pienso en no estás solo, tengo un título y es La unidad nos hace indestructibles. Eso, la unidad nos hace indestructibles. Y es que hace unos días hablábamos acerca de la importancia que existía en los tres líderes principales en la fundación de la nación de Israel. Y este es el caso de Moshe, Aarón y Miriam. Y cabe tomar el día de hoy el texto de Eclesiastés 4:12, que dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me encanta. Cuando nosotros vemos a Moisés, a Aarón y a Miriam en escena, ellos lograron construir un bloque tan fuerte, tan compacto, ¿sí?, cual nunca había existido, y creo que no, después de ellos no ha logrado existir algo así en Israel. Pero mientras ellos estuvieron en esa amalgama, en ese cumplimiento de mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, Israel se logró edificar. Pasaron 40 años en el desierto estableciendo una nación, y me gusta esto porque ellos lograron, a través del uso de sus dones, de sus habilidades, de su amor por la nación, el poder establecer algo tan fuerte, tan poderoso. Pero hay algo que hay que entender. Todo adversario espera el momento preciso para atacar. Los israelitas fueron atacados por muchas fuentes, por muchos enemigos, y siempre fueron derrotados porque este grupo estaba tan compacto, tan fuerte, tan poderoso, que eran indestructibles. Es maravilloso eso. Pero cuando nosotros leemos acá en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, y dice: y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me gusta porque cuando leemos el pasaje en hebreo, encontramos que la palabra tres es la palabra shalash. Y la palabra shalash está compuesta por una shin, una lamed y otra shin, ¿sí? Shalash. La palabra shalash, si le aplicamos gematría, encontramos que una shim es 300, una lamed es 30 y la otra shim es 300. Eso quiere decir que nos da 630. O sea, dividiendo en esencia 3, que sería el 3 de 300, el 3 de 30 y el 3 de otra vez 300. Esta es la página, está en Strong, en la 8027, la palabra shalash. Y me gusta porque al hacerle gematría sumamos 300 más 30 más 300, nos da 630. Y si le hacemos gematría a la palabra shalash, que es 630, y le llevamos al valor reducido, encontraremos que es 9. Otra vez es como si sumáramos 3, nos da 9. El valor reducido de la palabra shalash es 9. Y 9 es una tet. La tet representa un vientre. ¿Por qué lo tomo esto? Porque dice cordón de tres dobleces no se romperá, o cordón de tres hilos no se romperá fácilmente. Porque acá encontramos que la unión que había entre Moshe o Moisés, Aarón y Miriam era tan fuerte que no se podía romper tan fácilmente. Pero había algo que los unía: el vínculo materno, la tet, el vientre, ¿sí? Y entonces eran un poder casi indestructible porque era el poder de una familia, el deseo de una familia, la unión que podría haber en una familia. Hijos de un mismo vientre que podrían alcanzar cosas maravillosas. Hijos de la tet, digamos así. Pero cuando ellos
pierden esa unidad, cuando se rompe la unidad, todo se empieza a desbaratar. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se perdió la unidad? Y entonces encontramos nosotros en Números capítulo 12, verso 1 de Números, dice: y María y Aarón hablaron mal contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Yod-Heh Vav-Heh, no ha hablado también a través de nosotros. Y lo oyó Yod-Heh Vav-Heh. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Y luego dijo Yod-Heh Vav-Heh a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del Mishkan. Y salieron ellos tres. Entonces Yod-Heh Vav-Heh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del Mishkan y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd mis palabras. El Eterno se molestó, porque María había seducido o convencido a Aarón de poder presentar una causa delante de Moshe, una crítica a causa de Moshe. Por supuesto, cuando leemos los escritos, dice que jamás la intención de Miriam fue hacer daño, sino por el contrario, el poder velar por la esposa de Moisés. Y entonces se acerca para poder hablar en lo que la esposa no pudo decir o no quiso decir. Dijo ella: yo sí se lo puedo decir. Pero no se lo dijo directamente a Moisés, sino convocó a Aarón. O sea, el problema se hizo más grande, convocó a Aarón. Y entonces ya empezaron a hablar de ese tema. El problema es que cuando una persona empieza a hacer lo que se conoce como lashon hara, o sea, lengua malvada o lengua perversa, esto es progresivo. Ellos empezaron hablando de un tema y terminaron hablando de otro tema, porque empezaron hablando de un tema que tenía que ver en pro de la esposa de Moshe. Y ahora terminan diciendo: ¿y acaso solo a través de él puede hablar Yod-Heh Vav-Heh? Pues también puede hablar a través de nosotros. O sea, ese es el peligro de aquello que la gente dice: mire, si yo no es que esté hablando mal, yo estoy hablando verdad. Sí, es correcto. Pero cuando la verdad no se habla con la persona directa, en su rostro, cara a cara, pay and pay, eso es lashon hara o chisme, ¿sí? O lengua fraudulenta. Y entonces nosotros encontramos que Miriam cayó en el error, habló mal, pero involucró a su hermano Aarón. El Eterno se molesta con ellos y dice: salgan ustedes tres, quiero hablar con ustedes tres. Y le dice: ¿acaso no yo decidí hablar a través de Moisés? Con él cara a cara hablaré yo, pero con ustedes no. El Eterno termina dañando a Miriam con lepra y termina haciendo que ese problema se vuelva algo catastrófico. Porque primero, después de haber sido dejada a Miriam leprosa, sacada del campamento 7 días, resulta que se decreta la muerte de Miriam. Pero no solo pasa eso. En Números capítulo 20, verso 26, que es el mismo capítulo 20, donde encontramos nosotros este problema. En el verso 26, el Eterno le pide a Moisés y le dice lo siguiente: despoja a Aarón de sus vestiduras y ponlas a su hijo Eleazar, porque Aarón ha de reunirse con sus antepasados, pues Aarón debe morir. O sea, esto, una pequeña llama, un pequeño fuego, terminó arruinando todo. Una pequeña calumnia, un pequeño chisme, hizo que el Eterno se enojara con ellos y Aarón fuera despojado de sus vestiduras, porque tendría que morir. Luego encontramos en el capítulo 20, verso 1, dice: y llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo habló en contra de Moisés. Entonces, aquella pequeña semilla que terminó
gestando en la muerte de Aarón, en la muerte de Miriam y ahora en el levantamiento de un pueblo para que hablara en contra de Moisés, fue terrible. Cuando llegamos nosotros al problema que se suscita al Moisés no saber cómo poder gestar el agua o generar el agua para darle al pueblo, se enoja Moisés, golpea la roca 3 veces, saca el agua, le da a beber a la gente, muy molesto. Y en el capítulo 20, verso 12, encontramos lo siguiente. Y Yod-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meteréis a esta generación, a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Yod-Heh-Vav-Heh, y él se santificó en ellos. Esto es terrible. Un pequeño chisme, un pequeño rumor dio como origen la muerte de Miriam, la muerte de Moisés, y que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y todo por aquello que esta mujer pensó que era un comentario, que se tendría que ver bien, que no generaría o gestaría algo tremendamente peligroso, pero lo es. Porque como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura arruina la sabiduría del sabio. Y aquí encontramos nosotros cómo se desglosa este asunto. Mientras ellos estaban como un ejad, como una unidad, hijos de un mismo vientre, un lazo de 3 dobleces o de 3 hebras, tan fuerte, no podía dañarse, pero este lazo empezó a deshilachar sus hebras, a arruinar la unidad que había dentro de ellos. Y este ejad, al romperse, destruye el gobierno. Es asombroso. ¿Y por qué es asombroso? Porque decía al principio, el adversario para atacar espera el momento. En uno de los comentarios que nos hace Shaul Catán, dice que nosotros debemos estar pendientes en contra de las acechanzas del maligno. Es algo que nosotros debemos saber, que el enemigo está esperando el momento propicio para podernos arruinar. Pero mientras esta unidad estuvo, no pudo dañar. Pero encontramos nosotros en Números capítulo 22, verso 1, dice: y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, ¿sí? Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Cuando nosotros leemos el comentario del Zohar, precisamente, dice que no solo eso vio. Dice que Balac, hijo de Zippor, o hijo del ave, porque así le podríamos llamar, o el que encanta las aves, o el que trabaja con embrujos y encantamiento de las aves, él vio lo que estaba sucediendo en Israel. Se dio cuenta que había desaparecido la roca que les daba el agua, que había desaparecido también Aarón. Las nubes de gloria se habían apartado de ellos. Y prácticamente estaban en los últimos días de Moisés y se sabía que Moisés no entraría a la tierra prometida. Entonces, en ese momento en el cual todo se había venido al suelo, en el cual las cosas empezaban a ir mal en el gobierno, en la familia, el enemigo decide atacar. Se unen. ¿Qué hacen los pueblos unidos? Hablando en contra del ungido, dice el salmista, ¿verdad? Pero el que está sentado en los cielos se reirá de ellos, dice. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Balac, hijo de Zippor, envía a traer a Balaam. Nosotros hemos conocido a Balaam como profeta. Qué equivocados estábamos. Porque estamos hablando del brujo mayor, un pariente de Labán. Hombres que se dedicaban a la práctica de la hechicería, el encantamiento, la brujería, del lado izquierdo, con la finalidad de arruinar y destruir a Israel. Se reúnen los dos, deciden destruir a Israel. ¿Y por qué? Porque en Israel se ha perdido en el gobierno la unidad.
Se ha perdido en la familia la unidad. Y entonces ellos creen, vamos a dar el duro golpe en este preciso momento, porque quien rompe el vallado lo morderá la serpiente. Quien rompe el círculo o el que agujera el vallado lo morderá la serpiente. Y eso es lo que está sucediendo. La serpiente está aprovechando la oportunidad para morder al pueblo. Y entonces Balac y Balaam se reúnen, suben a 7 montes con la finalidad de destruir a Israel. Eso es lo que quiere. Pero algo que quiero que nosotros veamos: el Eterno siempre esperará que su pueblo esté con él. Por eso acuérdense de Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Ejad. Oye Israel, nuestro Elohim, Yod Hei Bau Hei, nuestro Elohim es uno. Sí, es uno. Él tiene unidad. Y oiga, cuando eso sucede, el Eterno siempre demanda o llama al pueblo de Israel a la unidad, porque solo la unidad permitirá que nosotros seamos un bloque de tal manera que el mal no nos pueda dañar. Entre los escritos encontramos: una casa dividida en contra de sí mismo no prevalecerá. Eso es algo del primer siglo. Cuando Balaam y Balac se dan cuenta que la casa está dividida, lanzan su golpe más fuerte. Pero el que el hombre tenga problemas, eso no quiere decir que el Eterno lo ha abandonado. No, para nada. El Eterno sigue tratando con su pueblo y le dice a Balaam: si vas a ir, no digas ni una sola palabra en contra de mi pueblo. Y entonces Balaam va con ellos y al ir con ellos les dicen: yo sí voy con ustedes, pero con una condición. Yo solo voy a hablar lo que el Eterno diga a través de mi boca. Y vean ustedes lo que sucede cuando el Eterno interviene por su pueblo. Porque se colocan en 7 montes, deciden maldecir a Israel, pero de la boca de Balaam sale esta expresión. Y entonces él tomó la palabra y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Yod Hei Bau Hei, su Elohim, está con él, y júbilo de rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como un búfalo, porque contra Jacob no hay agorero ni adivinación en contra de Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Elohim. He aquí el pueblo que como león se levanta y como león ruge, no se echará hasta que devore su presa y beba la sangre de los muertos. Esto está terrible, porque este brujo que quiso maldecir a Israel se da cuenta que es cierto, la unidad de gobierno se ha perdido, y ellos dicen: es tiempo de golpear a Israel, pero el Eterno no se ha dado por vencido. Como dice el salmista: me empujaste para que cayese y me destruyese, pero no se pudo, porque Yod Hei Bau Hei me sostenía, dice. Y entonces ellos habían perdido la unidad en gobierno, pero hay una tremenda revelación acá. No ha encontrado, no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Ok. Y lo que está sucediendo es que cuando el Eterno llama a su pueblo a la unidad, a la santidad, a pesar de que el maligno quiera dañar o destruir su vida, no podrá, porque el Eterno sigue obrando de una manera tan poderosa en su vida. Pero oiga, ¿cómo inició todo esto? Bueno, Miriam habló de Moisés a causa de la mujer cusita, ¿sí? Aarón apoyó a Miriam en su comentario.
Los tres son convocados por Yod-Heh Vav-Heh. Yod-Heh Vav-Heh decreta juicios y se desbarata el gobierno. ¿Sí? Mire, Moisés, al sentirse solo, se enoja, golpea la roca y produce algo que jamás esperó él. Y es que el Eterno, a causa de su enojo, no le permitiera entrar a la tierra prometida. Ahora, en ese momento, encontramos nosotros lo que se conoce como la bendición de Balaam al pueblo, o del Eterno a través de Balaam al pueblo, pero esa bendición lo único que estaba buscando era una fisura. Y esa fisura la encontramos al decir, no ha encontrado el Eterno iniquidad ni perversidad en Israel. Y entonces esto permite a lo que se conoce en los escritos como el consejo perverso de Balaam. Y es que el consejo de Balaam hacia Balac fue el siguiente: destruye la unidad que hay en ellos. Porque dice que no pudo maldecir a Israel porque sus casas eran perfectas. Y la palabra casa ahí, que es Beit, también es esposa. O sea, la relación entre el hombre y la mujer era tan buena, era de armonía, era de unidad, que no pudieron destruirlos. Yo he oído tanta gente decir, no, pero no hay agorero ni hechicero en contra del que el Eterno ha bendecido. Sí, está bien, está bien. Pero yo le haría una pregunta: ¿cómo está en su casa? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? Porque una casa dividida en contra de sí misma no puede prevalecer. Es cierto que la bendición está en aquellos que habitan en unidad. Por eso es que Balac presta el consejo. Y en este consejo le habla de lo siguiente: prepara mujeres vírgenes, hermosas, bellísimas, consagradas al lado del mal, y envías a los israelitas para que ellos, al verlas, se enamoren de ellas, las hagan suyas y entonces pequen en contra de Yod-Heh Vav-Heh y Yod-Heh Vav-Heh los destruya. Ese fue el consejo malvado de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la unidad se afecta en el nivel superior, se termina afectando el nivel inferior. Usted y yo tenemos que entender que todo acto en los niveles más altos afecta a los niveles más bajos. Eso así es. Y la unidad había sido dañada en el caso de Moisés, Miriam y Aarón. Un pequeño comentario que cambió toda la historia. Un pequeño comentario que creíamos que iba a terminar siendo para bien, pero terminó siendo para mal. Entonces, encontramos nosotros a los israelitas teniendo una circunstancia en el capítulo 25 de Números. Dice, verso 1: y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Beor, y el furor de Yod-Heh Vav-Heh se encendió en contra de Israel. Y Yod-Heh Vav-Heh dijo a Moshe: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Yod-Heh Vav-Heh, delante del sol, y el ardor de la ira de Yod-Heh Vav-Heh se apartará de Israel. O sea, ¿ya se dio cuenta a dónde llegó el problema? ¿A dónde empezó con una pequeña murmuración? ¿A dónde está llegando este problema? ¿Cómo es que Balac y Balaam logran pegar un golpe tan fuerte? ¿Y cómo lo lograron? Destruyendo la unidad. ¿Por qué? Porque un pecado sexual genera división familiar. La división familiar permite que el hombre termine en idolatría. La idolatría hace que el hombre se aparte del Eterno y al final alcance como consecuencia la destrucción. ¿Sí? Entonces al final el mal, el lado izquierdo, ha tenido una victoria muy clara. Pero todo empezó con algo tan pequeño. ¿Sí? No piense usted que las cosas seguirán siendo iguales después de haber cometido un error como eso. No, jamás vuelven a ser iguales.
Y en nuestros tiempos, como en los tiempos de Moshe, las cosas son igual. Sí, las cosas son igual. Quizá usted no se dé cuenta que un pequeño comentario que un familiar haga termina destruyéndolos a todos. Sí, termina siendo tan fatal. Pero si lo que dije es verdad, sí, pero no se lo dijo a la persona correcta. Entonces cayó en el error llamado lashon hara. Santiago nos enseña que la lengua es como un pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque. Que la lengua es tan peligrosa que aún inflama el mismo infierno. Por eso, antes de hablar mal de alguien, piense qué daño puedo causar con mi mal comentario. Deténgase. Usted puede mantener la unidad, usted puede mantener el ejad y puede cumplir lo que el Eterno dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero deténgase. Usted puede evitar con un mal comentario la destrucción de una familia, la destrucción de un hogar, la destrucción de muchas cosas, de una congregación. Usted puede arruinar cuando usted cae en el tema del lashon hara. Miriam jamás se imaginó las consecuencias de hablar de Moisés, pero fueron serias, muy serias. Cientos de miles de personas murieron, fueron afectadas, fueron destruidas, pero todo empezó con un comentario que alguien hizo y destruyó la unidad. Yo le digo a usted, es tiempo de vivir en armonía. No estamos solos, el Eterno está con nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que la armonía, la unidad, será aquello que hace como una amalgama, como una unión para que nosotros podamos estar juntos y alcancemos la unidad, para volvernos indestructibles, porque una casa dividida no prevalecerá. Por lo tanto, una casa en unidad se mantendrá firme. Espero que su casa, que su familia, que su hogar, que su empresa estén pasando momentos buenos. Que usted pueda tener la cordura, la sabiduría y el entendimiento de frenar sus labios en el momento preciso para no pecar. Yo lo bendigo y espero que esto pueda ayudar para restaurar, renovar y bendecir cada una de las áreas de su vida. Shalom.